Bienvenidos a una nueva sesión con Observatorio de Recursos Humanos. En esta ocasión no es un webinar como tal. En esta ocasión queremos explorar de la mano del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo algo que ha venido para complicar aún más quizá la situación en la que estamos inmersos, y es cómo no solo la pandemia por COVID ni el confinamiento al que nos hemos visto obligados, sino más allá, cómo la definición de nuevos modelos de trabajo va a tener y está teniendo un impacto directo en la salud emocional, esa hermanita pobre en muchos planes de prevención, incluso de empresas saludables, y que ahora mismo va a tener que ser elevado casi que diría yo a categoría estratégica. Contamos hoy, y además le quiero agradecer muchísimo que nos hayan elegido para acompañarles en este viaje. Contamos con Álvaro Rodríguez de la Rosa. Él es gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de director general de Empleo de la Comunidad de Madrid, quien nos va a hacer una pequeña introducción. Álvaro, te dejo la pantalla. Gracias, Maite. Álvaro Rodríguez de la Calle, ¿vale? Ay, perdona, ¿y por qué he puesto yo de la Rosa? Discúlpame. No, porque es agradable, o sea, que también es una asociación que es favorable, entonces no puedo quejar, podría haber sido peor. O sea, que de la Rosa es positivo. Y luego también ya en otro ámbito ya reivindicativo, pero más institucional, soy director general de trabajo, ¿vale? No de empleo como tal, ¿no? Y al mismo tiempo soy el gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este webinar al que vais a asistir, creo que es interesantísimo, el que participamos activamente nosotros en la colaboración muy estrecha con el Observatorio de Recursos Humanos, es sobre un tema que digamos que no puede estar de más actualidad, e incluso también os adelanto que es una cuestión estratégica para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues que tengo el orgullo y el honor de dirigir, ¿no? Estamos ahora, podríamos decir, casi al punto de vernos abrumados por la situación de teletrabajo, ¿no? Que está, digamos, con este anteproyecto por parte del gobierno que está promoviendo. Bueno, que también si vemos las noticias de ayer, pues parece ser que las organizaciones empresariales no están por la labor de, digamos, de continuar con la estrategia que ha iniciado el gobierno con su iniciativa legislativa. Pero sí que se ve que estamos, bueno, hay muchos entes, organismos, instituciones, incluso la propia Dirección General de Trabajo, participando en el empuje al teletrabajo, pero hay que realizar, creo que son dos observaciones. En primer lugar, tampoco es nuevo, digamos, esto técnicamente como conocemos se llama el trabajo a distancia, que proviene del trabajo a domicilio, que también no podemos dejar de tener presente, pues que es una forma de organización del trabajo que en su momento se prestó en abusos empresariales, era como una especie de encubrir o tapar prácticas abusivas de las empresas en régimen prácticamente de explotación laboral. Incluso en una parte de España pues ha sido muy recurrente esta organización del trabajo, y por el trabajo a distancia se pretendía preservar en este sentido, ¿no? Y luego también, por otro lado, otra observación que tenemos que hacer, que creo que tampoco nos debe de servir de referencia, bueno, sí nos debe de servir de referencia, mejor dicho, esta experiencia que hemos vivido con el confinamiento, en tanto en cuanto hemos tenido que tirar del teletrabajo como forma de organización, pero para sobrevivir. Y en segundo lugar, tenemos que tener de referencia los defectos que han aparecido con esta forma de teletrabajo que hemos tenido en esta situación de confinamiento, ¿no? Por un lado, es cierto que hay que darle un empuje a esta forma de organización del trabajo, pero por otro lado, no podemos desconocer los problemas que han surgido con el teletrabajo. Y es precisamente cómo podemos engarzar con el seminario ese tan interesante al que vais a asistir hoy, ¿no? El trabajo parece que estamos incidiendo en su vertiente laboral, estrictamente laboral, y tenemos que tener en cuenta dos aspectos o facetas que tienen una afección directa a la seguridad y salud de los trabajadores. Por un lado, las cuestiones ergonómicas, que ya empieza a haber problemas por muchísimos trabajadores de molestias en el cuello, en los codos, en las rodillas, la zona lumbar, porque el entorno de trabajo no es el adecuado, ¿no? Ya empezamos por eso, porque hemos empezado a trabajar en una mesa que no era la de trabajo, en una silla que no era la silla de trabajo, en un entorno, una luz que no es la habitual, la idónea para trabajar, y eso, insisto, ya está empezando a ocasionar problemas para la seguridad de los trabajadores. Pero por otro lado, y ya sí que centramos en el objeto fundamental del seminario de hoy, es los aspectos de carácter psicosocial, ¿no? De cómo vamos a tener en consideración la carga de trabajo que puedo poner con un trabajo en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. ¿Cómo va a impartir instrucciones el superior a su trabajador cuando, digamos, no hay una presencia física? ¿Cómo se va a desenvolver el trabajador en su empresa y con sus compañeros cuando hay el recurso predominante, fundamental, es el uso de medios telemáticos o electrónicos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es lo que
nos tiene que ocupar ahora, porque son las primeras consecuencias y más importantes, ya no solo de orden laboral, sino de carácter, insisto, la seguridad de los trabajadores, y por eso creo que también es tan sumamente importante. Y ya, como me parece tan apasionante, Maite, voy a dejar a los ponentes, por si no me voy a empezar a venir arriba, y quiero escuchar a todos los ponentes porque va a ser un seminario seguro que interesante. Por mi parte, más, pues agradecer por parte del Instituto del Observatorio, gracias a los asistentes y que el Instituto va a estar siempre dispuesto a colaborar en acciones de este tipo. Esto por mi parte, Maite. Muchas gracias. Me pongo a escuchar a los ponentes. Estupendo, muchas gracias y discúlpame porque he estado especialmente sembrada, pero al revés, contigo. No, escucha, pero fíjate cómo he empezado yo, que no me he conectado con la cámara, que me he conectado tarde. El apoyo respuesta muy bonito, o sea que incluso esto te lo agradezco. Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Jorge López de Ávila, y él es el responsable o el jefe del Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales del Instituto, quien nos va a introducir a los participantes en la mesa, que como veréis es un grupo heterogéneo, multidisciplinar, porque es lo que queremos hacer, abordar la casuística que nos trae aquí desde las múltiples perspectivas que inciden en ella. Jorge, ahora sí, vamos a verte con la cámara. Muy bien. Todo tuyo. Hola, buenos días Maite, buenos días a todos, buenos días Álvaro, encantados de estar aquí con todos vosotros y os quiero presentar, está con nosotros Aitor Jaén de AJP, con Fernando Toledano de Estímulos y Juan Antonio Rosell de Everis. Ahora y con nosotros va a actuar como moderadora Rosa García Virosta. Voy a dejar el espacio de que os presentéis vosotros mismos un poquito, Rosa, que se presenten ellos mejor de la actividad que han venido desarrollando y del impulso que vienen manejando desde su propia empresa. Antes de dejaros paso, Rosa, y continuar con tu moderación, la razón de la que estemos aquí tiene que ver con la irrupción de la pandemia, que nos obligó entre las medidas de confinamiento, obligación de las medidas de confinamiento, a utilizar como una medida de trabajo el teletrabajo. Ha sido uno de los grandes elementos importantes que nos ha permitido desarrollar nuestras labores y mantener activo todo el entramado sociolaboral que teníamos. Es una herramienta, el teletrabajo, y al mismo tiempo también es una concepción de futuros, de presentes y futuros espacios laborales, conocidos desde hace tiempo, y en este momento irrumpe bruscamente con una necesidad importante de organización. El Instituto se ha planteado proporcionar, como no podía ser de otra manera, un apoyo a empresas y trabajadores, que es necesario también mencionar la gran respuesta, la óptima respuesta, la excelente respuesta que han dado tanto las organizaciones empresariales como las empresas, como los trabajadores durante todo este tiempo. Esta necesidad de apoyo, dada de esa irrupción brusca, de esa necesidad de tener que ir respondiendo al momento, para nosotros la hemos concebido y tratando de trasladar la visión que tenemos a la empresa y que también identificarnos con ella como un plan de contingencia. En este momento necesitamos adaptar entornos y necesidades a las nuevas presiones que vamos a recibir. Veremos qué nos dice la providencia respecto a la pandemia y, desde luego, tenemos que estructurar un nuevo entorno que se nos hace ya realidad. Tenemos una gran oportunidad que es la de actuar en diseño. A lo largo de los tiempos, desde que venimos trabajando en la prevención de riesgos, ha sido la gran ilusión de encontrarnos en una situación en que pudiéramos diseñar puestos, tareas, el propio entorno o producto, objetivos que tenemos, y esta es una gran oportunidad, también un gran reto. Un gran reto en que podemos hacer coincidir en ese diseño proyectos y respuestas frente a esos riesgos. La intención de esta mañana es empezar
empezar durante sucesivos webinares que hemos planteado gracias a ORH que den esa respuesta y apoyo que queremos brindar, pues empezar marcando lo que serían planos y límites de ese plan de contingencia, de esos objetivos que va a tener. Queremos empezar desde la propia detección de necesidades e identificación de opciones que vamos a tener en cada una de nuestras empresas singulares, desde cada uno de nuestros proyectos de trabajo, de cada uno de nosotros como trabajadores y empleados, a llegar a tener una buena descripción de propósitos, de valores que nos lleven a tomar las decisiones más óptimas para manejar este entorno y también, como no podría ser de otra manera, desde la visión del instituto, riesgos que consideramos básicamente emergentes, que aunque no lo sean, que son viejos conocidos, pero que en la manera abrupta y de irrumpir y de interrumpir esa zona de confort que teníamos hasta ahora, pues unido a esa necesidad de respuesta y de acción, podemos considerarlos como emergentes. ¿Cómo actuar? ¿Cuál sería nuestro primer centro? Pues el centro que nosotros queremos proporcionar dentro de ese plano y de esos planos y esos límites que queremos proporcionar hoy es acercarnos pues a lo que definiríamos y están definiendo compañeros expertos como vínculo que se plantea entre trabajadores y empresa. Es el momento de la empresa, es un momento que no solamente está marcado por los límites de tiempo, elementos físicos y de espacio, como comentaba anteriormente Álvaro, de las dificultades de trabajar desde casa, sino que nos crean una nueva relación interpersonal, una nueva manejo de las experiencias y del talento de las personas dirigidos precisamente hacia ese momento de las empresas. Bien, esta es la intención del instituto. Desde aquí iniciamos hoy el primer paso de esta andadura de apoyo, en la cual nos tenéis a vuestra disposición todos. Y para ello, pues como os comentaba antes, contamos pues, con Fernando Toledano, con Aitor Jaén y con José Antonio Rosell. Y sin más, Rosa, compañera del instituto, te cedo la palabra e iniciamos el debate. Gracias. Rosa. Hola, buenos días. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me veis bien? Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo voy a estar aquí moderando un debate, una especie de debate, un espacio de participación. Queremos que esto sea un punto de encuentro, de conocimiento compartido, ¿no? De que entre todos podamos, pues bueno, crear líneas y nexos de unión para ir avanzando todos en conocer, en saber y qué es lo que implica el teletrabajo. Bueno, me gustaría, ya que vayan entrando nuestros ponentes, nuestros expertos, Aitor Jaén, Fernando Toledano y Juan Antonio Rosell, y que ellos mismos, pues bueno, hicieran una presentación, una breve presentación de ellos mismos y que nos contaran a qué se dedican en las empresas en las que trabajan. Juana, Fernando, hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ajá, aquí estáis. Vale. Bueno, pues la primera para mí, que os conozcan todas las personas que están al otro lado y que también agradezco que estén ahí, que hayan querido unirse a esta actividad, que os presentarais, nos dijerais, bueno, pues en qué empresas trabajáis, a qué se dedican vuestras empresas, qué es lo que hacéis. Así como, primera. Si queréis empiezo yo. Como queráis, Fernando, tú mismo. Venga, yo trabajo en Stimulus. Stimulus es una empresa internacional de origen francés. Recientemente, además, adquirió la empresa SIA, que era la que tradicionalmente veníamos trabajando aquí operando en España. Bueno, pues se ha creado un gran grupo europeo, en este caso, cuyo nombre es la sociedad es Stimulus. ¿Cuál es el objeto de esta sociedad? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Yo lo resumiría básicamente en dar soluciones a las empresas para, en primer lugar, hacer una política integral de cuidado de la salud mental en la empresa. Es decir, estamos especializados en tema de salud, pero específicamente en salud mental y, sobre todo, en la gestión de los riesgos psicosociales como causa específica de
de esta salud mental. Con lo cual, bueno, todos los servicios que ofrecemos se pueden resumir en 3 áreas. Fundamentalmente un área de evaluación y de identificación, de diagnóstico, es decir, un área que ofrece una variedad de sistemas de registro y de evaluación, y una segunda área, gran área de intervención, digamos, en la empresa. Una sería lo que sería la formación, por un lado, dirigida al desarrollo de competencia, digamos, dentro de lo que sería la competencia del factor humano dentro de la empresa de cara a la protección de la salud mental. Y por otro lado, otra vertiente que es la especialización de los gestores dentro de la empresa en el un ámbito tan especializado como es la salud mental. Y por último, además, un área asistencial, que sería nuestro tercer servicio, es decir, un recurso de salud que permanece en el tiempo dentro de la empresa y que se puede dar, bueno, especializado a través de profesionales de la salud mental que están a disposición del empleado en diversas modalidades de servicio. Este sería un poco el resumen. Mi papel dentro de esta organización, en todo caso, específicamente para España y en algunos aspectos, sobre todo en desarrollo a nivel internacional, es desarrollar sobre todo metodología de registro y evaluación y implantarla también en las empresas. Este sería resumidamente el lugar donde yo trabajo. Muchas gracias, Fernando. Juan Antonio, ¿nos vas contando tú también? Sí, claro. Bueno, antes de nada agradeceros la invitación tanto al Instituto como al Observatorio por poder compartir este espacio hoy para debatir este tema tan interesante. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Rosell y pertenezco a Everis, que es una multinacional básicamente dedicada a la consultoría de negocio, consultoría tecnológica y todo el ámbito de operaciones, ¿no? Y la responsabilidad que yo tengo es que soy el socio responsable dentro del área de consultoría de negocio que se dedica a talento y transformación y, por tanto, bueno, pues toda la línea de servicio que tenemos para nuestros clientes gira en torno a las personas, ¿no? El talento, la organización. Y en este sentido hemos estado trabajando no solamente internamente para el propio Everis a nivel Europa, sino también para los distintos clientes que tenemos en todo lo que tiene que ver con bueno, el teletrabajo que se ha implantado en estos últimos meses y que de alguna manera está afectando en las empresas, sobre todo desde el punto de vista de tratar de identificar cuál está siendo la experiencia del empleado. Es uno de los ámbitos donde estamos poniendo especial énfasis en estos últimos meses. Toda la parte organizativa, o sea, cómo de alguna manera van a tener que evolucionar las organizaciones en base a los nuevos modelos productivos, en base a los nuevos modelos de relación, todo lo que tiene que ver con liderazgo, cómo tiene que cambiar el liderazgo, los modelos de compensación, todo lo que hay alrededor del ciclo de vida del empleado, ¿no? De los recursos humanos y de la organización, es lo que estamos nosotros acompañando a los clientes a ver hacia dónde hay que dirigirse en los próximos meses. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Aitor. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Observatorio de Recursos Humanos y al Instituto Regional por la oportunidad y la confianza de poder sentarnos nuevamente, estar aquí entre amigos, prácticamente es ya de tanto tiempo colaborando, pues es lo que se puede considerar que somos. Muy brevemente, yo soy psicólogo clínico y técnico de prevención en AJP, que es una consultora que nos dedicamos a asesoramiento técnico y jurídico en materia de prevención de riesgos laborales. Hacemos todo el ciclo de prevención de forma muy amplia, desde apoyo a evaluaciones de riesgos, apoyo en situaciones conflictivas, como puede ser, por ejemplo, algún accidente de trabajo, hacemos investigaciones periciales y yo concretamente desarrollo el área de personas, psicosocial y cultura, donde hacemos pues una cosa muy parecida a lo que ha comentado Fernando, ¿no? Lo que es el ciclo de evaluación, determinación de necesidades y apoyo, solución de problemas de la índole psicosocial, ¿no? Lo que es el ciclo de cuando una persona, por lo que sea, no encaja en su puesto o no encaja en sus tareas o se ve rebasado en algún momento por alguna circunstancia, puede ser de índole laboral o personal, pues participamos en ese proceso de análisis y de intento de dar una salida, una solución a las personas, básicamente. Eso es, en resumidas cuentas, lo que hacemos. Muchas gracias, Aitor. Bueno, retomando las palabras que hablaba Maite, ¿no? Bueno, pues de la situación de coronavirus que hemos tenido y la llegada del teletrabajo,
Sí que es cierto que a diciembre del 2019, a finales de año, los datos de la encuesta de población activa reflejaban que apenas un 4,9% de teletrabajadores en España, lo que es una cifra comparada con la Unión Europea, con el resto de países, pues muy pobre, ¿no? O sea que esa media en la Unión Europea está en un 17%. Realmente, bueno, pues las reglas del juego hay que empezar ya a definirlas, ¿no? Está aquí ya. Nos han presentado un anteproyecto que ya, bueno, como comentaba también Álvaro al principio, pues todavía, bueno, pues hay reticencias en el diálogo social con respecto a él, pero bueno, pues ya se está pidiendo a gritos una regulación del mismo, ¿no? Bueno, a mí quisiera haceros una pregunta abierta a los tres, que nos contéis vuestra experiencia con respecto a vuestros clientes, vuestros trabajadores, aquellas empresas y trabajadores a los que asesoráis, en relación a estos meses vividos, a estos 4 meses. ¿Cómo han sido, cómo lo han sufrido los trabajadores, cómo lo han sufrido las empresas? Estamos preguntándonos todos, ¿no? Durante este tiempo, esto nos decíamos, esto no es teletrabajo, no. ¿Esto es teletrabajo? ¿No es teletrabajo? No sé. Por ejemplo, Fernando, ¿nos cuentas tu experiencia, ¿no? En estas mesas? ¿Qué preocupaciones tenían las empresas, los trabajadores, cómo estaban sufriendo esa situación quizá de compartir espacio con la familia, los equipos, conciliar con los hijos, esa difícil separación en tu tiempo de trabajo y tu tiempo personal, familiar? En primer lugar, lo que hay que destacar de esta crisis es que no todas las empresas son iguales, ¿no? Es decir, ya crea una cierta desigualdad de posibilidades. Con lo cual, el primer dato importante del teletrabajo es que no es una opción que se da en igualdad de condiciones en todas las circunstancias. Y de hecho, en una empresa, dentro de una misma organización, no igual en todos los sectores o áreas o departamentos. Esto es, yo destacaría el primer aspecto o hecho diferencial que promueve el teletrabajo. En segundo lugar, por lo que los datos que nosotros manejamos y los datos que aportan los pocos estudios que hay, pero que ya lo hay en cuanto a impacto psicosocial y salud mental, me quedaría también con otro dato importante. El teletrabajo es un factor protector dentro de la crisis. Es decir, no sabemos todavía atribuirlo a qué causa, probablemente porque ha dado continuidad de empleo, que no se ha dado en otros sectores, pero específicamente en la crisis el teletrabajo ha sido un protector de la salud global. De momento, lo que es la crisis, estamos hablando de los últimos 4 meses. Ya veremos cómo evoluciona esto, que pasaremos a otro escenario donde estos datos a lo mejor no tienen sentido y hay que afrontarlo desde otro tipo de vista. En general, lo que ha habido es mucha dispersión y lo que ha habido es nada de planificación. Es decir, lo que ha habido es una adaptación personal al teletrabajo, no algo planificado. Entonces, como se ha comentado además en la introducción, ahora es cuando empiezan a salir los daños. Es decir, tenemos mucho problema musculoesquelético porque no ha habido planificación, porque no ha habido una preparación ergonómica y los datos de salud mental de momento no los han identificado como un problema. Nosotros ya hemos hecho un estudio específico, además en colaboración con el observatorio, que además lo podéis compartir, está abierto a todo el mundo, donde hemos intentado hacer una exploración del modelo psicosocial, cómo ha funcionado en esta situación de confinamiento, porque lo que estamos hablando de estos últimos 4 meses, evidentemente, Rosa, no es un modelo de teletrabajo normal, ¿vale? Lo que hemos visto es una adaptación global y quizás el reto ahora es planificar. Me explico, es decir, quizás esto ha sido una invitación a lo que tú comentabas, que una tasa muy baja de implantación, ahora tenemos que tomarla como algo planificado y este es el reto real, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Bien, en este estudio lo que vemos es que el teletrabajo en esta situación de confinamiento no ha tenido un efecto más bien pernicioso, ha tenido una cierta mejora muy moderada, pero me quedaría con 2 factores importantes. Ha dotado de más autonomía a los trabajadores, lo cual es un factor protector, y ha aumentado su autoeficacia, curiosamente. Entonces, esto ha sido bastante importante. Y con los datos que tenemos, lo que sí hemos podido elaborar es un perfil de riesgo de un determinado perfil personal de trabajador. En este caso, en España, ha quedado definido en trabajadores hombres entre 35 y 45 años que han tenido, sobre todo, niños a su cargo y que además ya teletrabajaban antes, curiosamente, que han sido los que más impacto negativo han tenido en su actividad. Curiosamente, ha impactado más a la gente que estaba teletrabajando antes,
porque ha sido precisamente a ese colectivo donde más les ha alterado toda la situación. Este es un poco un resumen global de lo que hemos encontrado. Sí, muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, Aitor, cuéntanos un poco la experiencia con vuestras empresas, también cómo han vivido eso y los trabajadores, cómo han estado, que se os han transmitido quejas, preocupaciones. Bueno, hemos tenido en estos meses, como es lógico y creo que nos habrá pasado a todos, de todo, muy bueno y cosas también un poquito negativas que ahora comentaremos. En general, nosotros a nivel interno en la empresa tenemos una perspectiva de trabajar por proyectos, con lo cual el teletrabajo es una medida más que necesaria, es básica, si no, no podríamos funcionar. Entonces, en situaciones como esta, donde ha habido un contexto que fuerza, nos hemos dado cuenta que las empresas han tenido que forzar, lógicamente, esta medida sin que a lo mejor fuera una medida deseada. Y esto nos da un poco la idea del potencial de adaptación y de autonomía que se puede llegar a trabajar cuando el contexto te obliga. Es decir, puede que una persona a lo mejor en una gerencia de una gran empresa sea reticente a implantar este tipo de soluciones, pero cuando el contexto nos ha obligado a hacerlo nos hemos dado cuenta que se puede perfectamente, ¿no? Como bien decía Fernando, es que es incluso un elemento, factor de protección para la salud, porque al potenciar la autonomía y esa capacidad de autoeficacia se desarrolla esa resiliencia, es decir, oye, estamos en un contexto de pandemia y sigo en mi casa protegido y a salvo con mi familia y sin embargo puedo seguir trabajando, manteniendo un empleo, unos ingresos, etcétera. ¿No? Es como el meterte, refugiarte en la trinchera mientras pasas las balas a tu alrededor, sabiendo que puedes seguir tirando. En ese contexto sí que hemos visto que en empresas donde ya esta política de teletrabajo estaba implantada, se ha seguido trabajando, pero sí que es cierto que no es lo mismo teletrabajar cuando tú tienes a los niños en el cole, cuando tu pareja está también haciendo su respectiva labor profesional, que teletrabajar cuando tienes a los churumbeles por ahí danzando, tienes webinars y teleconferencias prácticamente cada minuto del día y además con esa falta de contacto personal que de vez en cuando es necesaria, ¿no? Y eso ha generado en nuestros clientes, en nuestros colaboradores, alguna situación de alto riesgo, con incluso amenazas de abandonar la organización. Hemos tenido situaciones de decir, mira, yo tengo la misma carga de trabajo que antes, pero ahora tengo 3 niños en casa, no puedo estar a todo, llega un momento que es que el ritmo de trabajo genera una sobrecarga y además con uno de los puntos críticos que tiene el teletrabajo, que es la capacidad de establecer el límite entre la jornada laboral y la vida personal. Es decir, yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos en esta situación de pandemia. Es decir, es muy fácil caer sin darse cuenta en ese reforzamiento y en ese estar en contacto, en estar conectado, que va a generar una sobreidentificación con el trabajo, una desconexión, lógicamente, de la familia y, lógicamente, también va a añadir más tensión a familia de la que ya hay previamente en el contexto de pandemia. Porque, claro, sigue siendo un trabajador, pero a la vez tienes que ejercer de padre y marido, lo hablo en mi caso, y pues tienes que cortar en algún momento, salir a hacer la compra con las debidas precauciones, con el procedimiento de vuelta a entrada, a ver si he tenido las debidas precauciones, no he metido la pata, es decir, hay una situación donde ha habido un paralelismo entre la protección personal, el familiar y la protección laboral, que en nuestro caso sí que ha generado alguna situación de alto riesgo, que hemos tenido esa intervención urgente, pues por gente que además ha debutado con alguna patología mental previa, por falta de contacto, por ese estrés añadido. Pero bueno, sí que creo que es importante el destacar el potencial positivo que pueda tener la crisis, ¿vale? Pues sacar una lectura no tan negativa, ¿no? Teniendo en cuenta todos los padecimientos y lesionados que hemos tenido. Muy importante, se está haciendo evidente la necesidad de regular para tener una adecuada, una igualdad de armas, ¿no? Como se dice en el ámbito jurídico, ¿no? Que la empresa pueda potenciar ese elemento sin que se pierda productividad, que es posible, y también, lógicamente, que al trabajador no se le sobrecargue o se le trasladen situaciones que tiene que hacerse cargo la empresa, como puede ser el gasto que se genera en luz, en suministro de internet, en la disposición de un mobiliario adecuado, de una pantalla adecuada, de un ordenador, es decir, son elementos que sí que es importante. Hemos visto también necesario el poder ayudar a las personas a desarrollar una disciplina personal,
para aquellos perfiles que tienden a la dispersión y a esa procrastinación que a veces puede hacer que el teletrabajo sea algo eterno y nunca puedas desconectar, porque claro, estar en casa es muy fácil, claro, oye, pues me voy a tomar un descanso, pues voy a hacerme un café, pues voy a ver cómo está el niño. Al final, pues gente se tiraba 12, 14 horas conectada al día, entre medias hacía cosas, pero no había una concreción, que es uno de los elementos que creo necesario regular. Y luego, muy importante, creo que se ha abierto la brecha y esto es necesario que en algún momento ocurriera, quizá no a través de una pandemia tan catastrófica, pero sí que es importante, estamos en el momento crítico para redefinir las relaciones empresa-trabajador. El teletrabajo tiene una grandísima base de lo que nosotros los psicólogos llamamos relaciones de apego. Es decir, la empresa en sí, la relación empresa-trabajador es una relación personal, en un momento determinado, aunque la empresa es una organización la forman las personas, la formamos todos los que estamos en ella y, lógicamente, de nuestra base de relación, nuestro patrón de relación previo, se van a derivar una serie de relaciones que vamos a establecer. Entonces, es importante saber que para el teletrabajo óptimo, para que trabaje una persona a gusto, funcione y esa autonomía sea realmente buena y positiva para todos, tiene que hacerse con una confianza. Y la confianza viene de trabajar esa relación personal y de darle al trabajador mecanismos y herramientas para que pueda hacer su trabajo sabiendo dónde tiene el objetivo, sabiendo dónde tiene el límite y sabiendo hasta dónde debe llegar. Yo creo que ahí podemos hacer por potenciar esa mejora en las relaciones y, lógicamente, trabajar en esa confianza que además va a hacer que todos seamos un poco más independientes. Es decir, yo creo que el presentismo clásico que hemos tenido en nuestro país de forma cultural, es ese jefe que solo quería ver a gente sentada a la silla hasta que llegara la hora de irse, yo creo que ya está puesto blanco sobre negro que ya, pues, claro, exactamente. Muchas gracias, Aitor. Juan Antonio, cuéntanos tu experiencia en tu empresa, porque yo creo que vosotros tenéis un teletrabajo ya implantado y, bueno, ¿cómo se han ido estos meses? Sí, os cuento un poco. Sí. El tema está en que yo creo que hay que diferenciar un poco entre el teletrabajo y lo que estamos viviendo ahora, que para mí es un teletrabajo extremo. Y cuando hablo de teletrabajo extremo es que, ostras, los trabajadores nos hemos visto abocados por obligación, ¿vale? Todos, a tener que estar confinados, trabajar en un lugar donde no estaba habilitado para ello y, sobre todo, bueno, pues dependiendo de cada individuo, pues con personas dependientes, bien mayores, bien niños, ¿no? Sin poder salir de casa, con una incertidumbre brutal y con una preocupación muy elevada, pues por la salud tanto nuestra como de las personas que nos rodean. Entonces, el sacar conclusiones sobre lo que ha sucedido durante estos meses, pues está bien, pero yo creo que ahora lo que estamos haciendo es centrarnos en ver cómo tenemos que hacer evolucionar la situación que hemos pasado hacia un teletrabajo óptimo, que es lo que creo que debemos sobre todo poner el foco en los próximos meses, ¿no? En este sentido, para que os hagáis una idea, nosotros como Everis es verdad que teníamos ya implantado el teletrabajo, pero aún así el negocio de la consultoría, pues en muchas ocasiones, ¿no? Permite, por los dispositivos tecnológicos que tenemos, los portátiles y demás, que nos hayamos adaptado muy rápidamente al teletrabajo, ¿no? Y para que os hagáis una idea, en una semana, pues el 97% de la plantilla estaba teletrabajando con unos niveles de productividad muy similares a los que teníamos, no iguales, evidentemente, pero muy similares y con un nivel de calidad hacia los clientes bastante razonable, ¿no? En muchos casos, incluso por encima de nuestros propios clientes, porque estábamos preparados para ello, ¿no? Y no quiero que suene prepotente, pero es verdad que por el negocio que nosotros tenemos, pues estábamos muy preparados, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de procesos y a nivel de mindset, ¿no? De mentalidad, que yo creo que también es importante, ¿no? Es verdad que dependiendo de los clientes, y antes lo comentaban tanto Fernando como Aitor, nos hemos encontrado pues muchas casuísticas, clientes que estaban más preparados y clientes que estaban menos preparados. En esta segmentación que comentaba antes Fernando, ¿no? Que depende mucho, no solamente yo diría de la organización, sino de la localización de la propia organización, de la deslocalización que tiene de los propios empleados, las áreas, los departamentos, pero yo también, algo que nosotros hemos hecho ha sido segmentar mucho a los colectivos. Es decir, no es lo mismo un chaval joven, ¿vale? De 25, 26, 27 años que no tiene ninguna carga, la experiencia que ha vivido durante este proceso, que personas que en su ciclo vital pues tienen una edad mayor, ¿no? Donde las casuísticas son completamente distintas. En este sentido, lo que sí hemos hecho desde el principio ha sido identificar y segmentar muy bien los colectivos para poder hacer
journeys o mapas, ¿no?, de experiencia distintos, porque las realidades son completamente diferentes, ¿no? Y en este sentido, lo que nosotros hemos visto es que parte de la clave del éxito es en la segmentación, ¿no? Tratar de aterrizar lo mejor posible a la realidad de cada uno de los colectivos para irles acompañando en el proceso, ¿no? Y otra de las claves que nosotros hemos puesto encima de la mesa, tanto para nosotros mismos como Everis, como para los clientes, es escuchar la voz del empleado. Hemos preguntado mucho al empleado cómo se sentía en distintos ámbitos para entender cuál era su estado en determinados momentos y cómo podíamos ayudarle con distintas iniciativas a mejorar esa situación, no solamente de teletrabajo, sino también de salud mental que tenían en cada momento, ¿no? Y entonces, en estos dos ámbitos, la segmentación y el escuchar la voz del empleado para poder poner en marcha iniciativas ha sido clave durante estos meses, ¿no? Ahora, a partir de aquí... ¿Perdón? Sí, procedimientos de apoyo al empleado habéis implantado en la empresa. Sí. Efectivamente, ha habido de distintos ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, hemos puesto en marcha algunas iniciativas para que los equipos estuvieran, bueno, pues más cohesionados, ¿no? Porque al final, el día a día, lo que nos damos cuenta es que el roce que tú tenías en la oficina, muchas veces, pues hacerlo a través de herramientas en remoto es mucho más complicado, ¿no? Y el utilizar la tecnología, en este caso, pues como la que tenemos hoy, que nos permite, gracias a Dios, poder tener equipos constantemente conectados para poder no solamente trabajar, sino también charlar, ¿no? Ese café que te tomabas antes físicamente en la oficina, pues lo hemos trasladado a los cafés virtuales, ¿no? Y los equipos tienen momentos también, espacios donde comparten la incertidumbre que tienen en algunos casos, ¿no? O problemas más allá del entorno puramente profesional, ¿no? Y luego, desde el punto de vista del espacio que comentabais, no solamente en Everis, bastantes de nuestros clientes han facilitado monitores, sillas a sus empleados para Se te corta un poco la... Sí, de alguna manera... Disculpadme, os iba a decir que los que no habléis os pongáis en mute para no bueno, interferir pues la pudieran conversación. paliar aquellos problemas que pudieran tener desde el punto de vista de mobiliario, ¿no? Y en este sentido, pues yo recuerdo, ¿no? Nosotros hemos seguido realizando determinados procesos que hacíamos, pues, no sé, gente que se ha incorporado durante el proceso de confinamiento, pues le hemos enviado los ordenadores a casa para que pudieran conectarse. Hemos tratado de remontar muchos de los procesos que antes eran físicos. Y en este sentido, pues... ya. Es que te oímos un poco mal. No pasa nada. Bueno, si queréis pasamos o... ¿Habrías terminado? ¿Se me oye mejor? Ahora mejor, sí. Entiendo que sí. No me decís nada, pero entiendo que se me oye mejor, ¿verdad? Sí, si me mejor. sentís así, aunque sea con la cabeza. Sí, sí, sí. ¿Veis? Ha habido un poco de delay ahí. No sé si me estáis pero oyendo. parece que está recuperado, ¿Me oís? Juan Antonio. Sí, sí, te oímos. ¿Nos oyes? No sé si me oís. No nos oye él. ¿Veis? Bueno. Juan Antonio, has desaparecido. No vemos tu imagen. No, estoy intentando quitarme la cámara. Sí, me toca quitando la cámara. Vale. Juan Antonio, si no, entra directamente por teléfono. Ahora me oís bien a tiempo real y todo perfecto, ¿verdad? Vale, ahora parece que se te entiende mejor. Si no, entra por teléfono directamente. Sí. No se la cámara, por lo menos el audio bien. Sí, está como enlatado el sonido. Sí. Bueno, aparentemente, pues realmente la gran barrera que hemos tenido, ¿no?, en España ha sido y este freno, ¿no?, pues que no ha calado
en la cultura empresarial, en la cultura organizacional, el teletrabajo durante años, ¿no? Quizá porque siempre, pues lo que comentabais, ¿no? Estaba basado en ese presentismo y esa prolongación de jornadas de trabajo que parecía que estaban bien para la empresa, salir 2 y hasta 3 horas más tarde, ¿no? ¿Vosotros creéis que estamos asistiendo a un cambio realmente de organización, de cambios organizacionales, o quizá un cambio cultural de la empresa, ¿no? O uno el otro va ligado uno con el otro, ¿no? Debería ser, bueno, indisoluble, pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Hay reticencias con con el cambio que podría haber en las empresas de modificar su cultura para adaptar la organización del teletrabajo, o se puede adoptar una organización del trabajo, de teletrabajo sin un cambio de cultura? ¿Cuál es vuestra visión respecto a esto? Por ejemplo, Aitor. Bueno, la pregunta es complicada porque creo que habría que irse muy atrás, ¿no? Para ver esos antecedentes de la cultura, esos precursores, pero yo creo que el teletrabajo es una herramienta que requiere realmente de un cambio conceptual en la mente de las personas y en la dirección de las personas, porque al final no tienes delante a la persona para ver lo que está haciendo, para reunirte con él y nada. Entonces, en muchas ocasiones no puedes estar tampoco con una cámara conectada y puedes estar viendo lo que está haciendo la persona. Entonces, tienes que trabajar esa relación de confianza. Y para trabajar esa relación de confianza tienes que marcar muy bien el camino de qué objetivos se entiende deben estar realizados en plazo y tiempo con los determinantes que procedan, y lógicamente el trabajador también tiene que saber que el teletrabajo pues no deja de ser una jornada que hay que hacer, no deja de ser una actividad que hay que desarrollar, y lógicamente esa confianza tiene que ser bilateral y recíproca, tiene que ser potenciada por ambas partes. Entonces yo creo que ahí en organizaciones sí que hará falta un cambio cultural para ver el potencial, y lógicamente yo creo que el potencial se ve cuando tienes los resultados delante. Es decir, en empresas que no son muy proclives a implantar esta herramienta, que ahora no se queda más narices que implantarla, les estamos apoyando y estamos incidiendo en, bueno, tú haz un piloto, haz una serie de pruebas, por lo menos comparte el trabajo, quizá no todo, para no entrar directamente con todo el grueso de tu actividad en teletrabajo, y vamos a ver lo que ocurre. Y lo cierto es que cuando tú tienes el resultado encima de la mesa y dices, pues hombre, no me resulta tan complicado, además ahorro costes directos e indirectos porque tengo menos desplazamiento, me ahorro accidentes sin itinere, me ahorro tanto de luz en la oficina, de climatización, es decir, hay una serie de mejoras directas que al empresario también hay que saber venderle, ¿no? Para que lo vea de esa manera. Pero yo creo que sí, que hace falta un cambio de cultura. Quizá no tanto en empresas que han ido adaptándose, como es el caso de nuestros compañeros de Stimulus o de Everis, que son empresas basadas, cuando trabajas en formato internacional, como sois ambas empresas, pues lógicamente el teletrabajo es esencial, porque muchas conferencias, reuniones se hacen a distancia y en remoto, aunque sea desde una oficina, y al final no va a costar tanto en quien ya ha visto el potencial de estas herramientas, pero tenemos un tejido empresarial que por suerte o por desgracia hoy día sigue basado en gran medida en pymes, y en esos tejidos empresariales donde se podría hacer un teletrabajo va a costar un poquito más. Yo creo que vamos a tener que llegar ahí con contundencia, y bueno, para muchas empresas, parece mentira, y es fruto de la cultura que tenemos reactiva, es cierto que hasta que no se regula y se obliga no se va a plantear nadie hacerlo. Es decir, muchas empresas no hubieran entrado en teletrabajo si no llegase por la pandemia, aunque a lo mejor se hubieran beneficiado. Entonces, la regulación en ocasiones es ir cerrando ese campo, ese terreno, y poniendo vallas al campo para intentar que sí, que tengas mucho campo, pero acotamos un poquito el derrotero por el que tiene que ir, ¿no? O sea que yo creo que sí hace falta ese cambio de cultura, lógicamente. Perdóname, Rosa, soy Juan Antonio, estoy ya por teléfono. Me he conectado por teléfono, disculpadme. Muy bien. Vaya, lástima que no te veamos. Lo siento, pero bueno, disculpadme. por lo menos sigues presente. Pero bueno, sí, no pasa nada. No, Fernando, encontramos en el anteproyecto, que ya se van definiendo, el anteproyecto del trabajo a distancia, que bueno, está ahí todavía, que ya se recogen riesgos psicosociales, ergonómicos, organizativos, ¿no? Que, como decía Jorge al principio, podríamos llamar emergentes por esa emergencia, ¿no? ¿Crees que va a ser necesario categorizar de nuevo los riesgos psicosociales? ¿Va a establecer nuevas categorías en función de cómo se realiza y se organiza ese trabajo? Dinos tú.
Bueno, nosotros el criterio que utilizamos es el de los modelos que nos explican el desarrollo de enfermedades relacionadas sobre todo con el estrés y la violencia, que al final es la consecuencia de esto que llamamos riesgos psicosociales. Y de hecho no es tanto el estrés el problema, sino todas las enfermedades que hay detrás, que es difícil de estimar. Es decir, porque no es el problema del riesgo psicosocial, es que no tiene un impacto directo como puede tener los riesgos relacionados con la seguridad. Entonces, no creo que haya que redefinir los modelos. Los modelos es lo que nos da la ciencia, lo que nos dice qué predice y qué no predice, es decir, cómo podemos organizar el trabajo de manera más segura o menos segura. Lo que sí es importante es desarrollar metodologías, y creo que Aitor antes ha dicho una cosa muy importante. No simplemente hay culturas mejor preparadas para hacer el teletrabajo, no, creo que lo que hace falta es entender estas cosas no como una amenaza, sino como una oportunidad. Es decir, no prejuzgar que el teletrabajo me va a dar problemas, sino yo creo que lo psicosocial es una oportunidad de negocio. Lo que ocurre es que no lo hablamos así habitualmente, lo vemos enfocado siempre como una amenaza, que es como se ve siempre la gestión de la salud, es decir, siempre lo vemos como entonces los propios profesionales que nos dedicamos a esto a veces creamos la amenaza y no hemos creado la oportunidad, ¿no? Yo siempre digo que lo psicosocial es un manual de instrucciones para hacer empresas, y quien no lo aproveche así está perdiendo una oportunidad. Entonces, crear un trabajo nuevo con muchas cosas, por ejemplo, lo que ha dicho Aitor, es lo que nos provee la ciencia. No creo que necesitemos una regulación de cómo hacer psicosocial. Las regulaciones creo que son buenas, si son coherentes y nos dicen y nos marcan unos límites, porque además nos permiten un diálogo a todos, con lo cual vivan las regulaciones, pero busquemos la mejor regulación, pero no hagamos una revolución. Es decir, creo que ahora con el teletrabajo tenemos dos retos. Uno es el teletrabajo gestionando la crisis sanitaria. Creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con los grupos vulnerables. Sí, creo que no tenemos que ser realistas, no vamos a ir a una situación ideal de teletrabajo en el corto plazo, pero sí podemos sobre todo trabajar con colectivos vulnerables, pues como los que hemos comentado, gente que lo que hemos visto es que el teletrabajo ha creado una gran desigualdad a corto plazo. Hay gente que tiene una casa de 120 metros cuadrados y otros que vivimos en una caja de zapatos. Hay gente que tenía niños en casa, gente que no. Bueno, eso era la urgencia, haber gestionado. Creo que las empresas eficientes en gestión de crisis son aquellas que te dan una solución para problemas concretos, pero no aspiran a solucionar el teletrabajo porque era una situación excepcional. Y ahora viene el segundo reto, es decir, cómo creamos teletrabajo respetando el modelo psicosocial. Cómo creamos un teletrabajo sin que haya esa hiperconexión que ha hablado Aitor, es decir, que no nos mate a todos el estar hiperconectados. Cómo creamos teletrabajo enriqueciendo el trabajo, es decir, cómo necesariamente vamos a tener que conceptualizarlo de otra manera. Cómo creamos un liderazgo a distancia, que es lo que estaba comentando Aitor, es decir, un liderazgo no basado en que te veo aquí y te veo todos los días. Cómo trabajamos en equipo en teletrabajo. Todos hemos hecho reuniones y vemos que no es lo mismo que reunirnos físicamente, ¿verdad? La comunicación no funciona, hay que entrenar a las personas a un nuevo modelo. Esa anticipación es lo que va a hacer que las empresas acierten. ¿Cómo creo un reconocimiento? ¿Cómo creamos valor al teletrabajo? También, ¿cómo podemos valorar al trabajador sin tenerlo físicamente a nuestro lado? ¿Cómo podemos? Ahora, por ejemplo, el teletrabajo es una amenaza, por ejemplo, a todas las normas de la empresa. Hay normas escritas que dicen cómo teníamos que trabajar, que ahora se están incumpliendo y que un trabajador vive en una especie de confusión porque hay normas. Y esto no significa que las empresas sean malas, simplemente se crea una incoherencia que hay que hacer una revisión de las normas. Tenemos que crear un nuevo concepto de trabajo. ¿Cuánta gente está haciendo nuevas tareas que nunca le habían dicho que tenía que hacer ahora mismo, ¿no? Y al final es una cuestión que no es muy complicada, es económica, porque todo esto que le tenemos tanto miedo, gestionar la salud mental es lo más económico de todos los riesgos. Y lo que hace falta es enfocarlo bien, porque no requiere de grandes inversiones. Simplemente hay que tener una solución adaptada y el retorno es inmediato. El retorno se puede medir de otras maneras. En fin, cuidar que en esta transición el teletrabajo no altere o incluso mejore, porque esta es la oportunidad. Lo que nos está saliendo es que el teletrabajo puede mejorar muchas cosas, puede hacer más productivas. Y por contestarte ya globalmente lo que comentaba antes, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que el teletrabajo tiene ventajas para la parte de la empresa y para la parte personal. Con lo cual sería tonto que si dos partes ganan, esto no se desarrolle. Es decir, sería una torpeza por nuestra parte que no se pueda desarrollar. Entonces es que no sabemos hacer. No sé si me explico. Es decir,
pero aprendamos de los errores, no nos culpemos, aprendamos de que no hemos podido hacerlo y hagámoslo. Yo creo que claramente para la parte personal, no voy a hablar de la empresa, que tiene mucho, sobre todo, más componentes económicos, de productividad, de seguridad, como ha dicho el auditor, de ahorro de costes de todos los tipos, que yo creo que eso es abiertamente conocido, pero yo creo que hay dos claves para la persona. No puede haber teletrabajo, y esto yo creo que es la clave de la regulación, ojo, ¿eh? No puede haber teletrabajo si no hay conciliación. Esto es lo que nos ha demostrado estos meses, que el principal inconveniente es la conciliación, y la conciliación depende de la flexibilidad horaria. Así que si somos muy inflexibles con los horarios, si regulamos un horario fijo, estándar, el teletrabajo seguramente va a fracasar. Es decir, lo que tenemos que buscar es una norma consensuada dentro de cada empresa, donde el teletrabajo básicamente para la persona tiene la flexibilidad laboral, que es lo que nos permite conciliar. Ese es el aspecto común de todo modelo de conciliación, tengamos hijos o no, la flexibilidad es la clave. Y en segundo lugar, el ahorro de tiempo. Un trabajador que no se tiene que desplazar al trabajo ahorra mucho tiempo de su vida, con lo cual el teletrabajo es conciliación. Pero tenemos que entender que la conciliación no es lo que yo quiero, personalmente. Tiene que ser un aspecto común que trabajemos todos. Esto es un poco, yo creo que son las claves de los próximos meses. Muy bien. Yo si me permitís, perdona Rosa, sí. disculpa, Sí, dime, respecto a lo que dice Fernando, que estoy absolutamente de acuerdo, ¿vale? Lo que comentaban Fernando y Aitor. Yo añadiría que no solamente es un tema de flexibilidad horaria, que por supuesto, sino también de gestión por objetivos, ¿eh? Quiero decir, en este país, mucho menos que en otros, aunque se ha intentado muchas veces, y hablo sobre todo de las grandes empresas, la gestión por objetivos pocas veces se ha conseguido y realmente se persigue. Entonces, mientras sigamos con esa mentalidad de presencialismo, que ahora remotizado es imposible, ¿vale? O se complica muchísimo, y no nos centremos en una gestión realmente por objetivos que te permita, evidentemente, a través de la flexibilidad horaria, poder cumplir esos objetivos cuando mejor le convenga a tu día a día, ¿no? En función de tu necesidad, será difícil, ¿vale? Entonces, yo añadiría que la flexibilidad horaria es clave, pero para mí, en esa evolución cultural que comentaba Rosa, preguntabas, oye, ¿las empresas tienen que evolucionar? Para mí es, sí, seguro. Al final, lo que nos ha sucedido con la pandemia y el teletrabajo es que hemos acelerado algo que de manera natural hubiéramos hecho en, no sé, 5 o 6 años, lo hemos acelerado a 3 meses, 3, 4 meses. Entonces, hay todavía un proceso de aprendizaje muy relevante para las organizaciones y para los individuos, y para mí una de las claves es el implantar realmente una gestión por objetivos y olvidarnos, ¿no?, de ese presencialismo horario, que es el que teníamos, ¿no? Mucha gente calentando la silla o estando de una hora a otra hora. No, esto va de gestión por objetivos. Y para mí, esto es clave también de cara al futuro. Pues sí, claro que sí, de acuerdo. Una pregunta para ti, Juan Antonio. ¿Crees que los puestos teletrabajables habría que determinar qué actitudes profesionales, destrezas, habilidades serían deseables tanto para trabajadores como mandos? Es decir, determinar unos determinados perfiles para esos puestos cuando por ejemplo, se hace una selección para un puesto ya que sea teletrabajable. Habría que determinar cuáles son esas skills que, por ejemplo, que serían necesarias. Seguro, absolutamente. A ver, yo creo que cualquier puesto de trabajo que se pueda hacer en remoto es teletrabajable, ¿vale? Evidentemente, si tienes que estar presencialmente, ¿no?, o en una industria, los online workers y demás, esto es inviable. Pero cualquier trabajo que sea remotizable es teletrabajable sin lugar a dudas. Es cierto que hay una serie de skills, ¿no?, como pueda ser, por ejemplo, la capacitación digital, que es clave para poder empezar con el teletrabajo, ¿no? Si alguien no tiene esos skills digitales como para poder conectarse por si tiene, no sé, algún problema en un momento dado, todo lo que tiene que ver con la digitalización de los empleados es clave, ¿no? Digamos que es como la base. Y luego, sin lugar a dudas, las empresas tienen que trabajar en todo lo que tiene que ver con cambio de hábitos, evolucionar determinados comportamientos, para facilitar que los que no estaban o no estábamos acostumbrados a teletrabajar empecemos a saber cómo hay que hacerlo y hacerlo de una manera correcta, ¿no? Porque si no, podemos empezar a adquirir determinados vicios o malos usos que nos hagan
no ser productivos en nuestro día a día. Y esto es clave, lo comentaban antes también Fernando y Aitor. Es muy relevante que las organizaciones pongan el foco en ayudarnos a hacer una tarea que antes hacíamos presencial y que ahora no sabemos hacer virtual. Reuniones mucho más eficientes, acotar mucho los ámbitos de las sesiones de trabajo virtuales. Cambia el paradigma. Y como cambia el paradigma, antes decíais, ¿no? Las organizaciones, con esto hay un recorte de costes, está claro, pero yo creo que eso no es para ser más productivos. Eso debería ser para esas bolsas de presupuestarias, utilizarlas, ¿vale?, de manera adecuada para ayudar a los empleados a interiorizar el tema del teletrabajo. Si vemos esto como un puro ahorro de costes, tendremos problemas seguro. Esas partidas presupuestarias hay que reinvertirlas porque vamos a tener que trabajar de manera distinta y hay que reinvertirlas en nuevos modelos de liderazgo, en el middle management, ¿no? Que muchas veces es la pieza clave dentro de las estructuras organizativas. Al final, si lo vemos como un mero ahorro de costes, tendremos problemas seguro. Es un tema de reinversión, porque nos tenemos que adaptar a la nueva realidad. Sí, así es, Juan Antonio, sí, señor. Bueno, después de la experiencia de confinamiento, la opinión generalizada es que el teletrabajo, pues sí, ha venido para quedarse, que es lo que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, hay una encuesta realizada por FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorro, en abril del 2020, durante la pandemia, y en ese periodo las personas que estaban trabajando opinaban que solamente el 34% les gustaría seguir teletrabajando, frente al 66% que decían que deseaban volver a la oficina, ¿no? ¿Cuál sería la clave para que realmente el teletrabajo funcione y realmente podamos decir, sí, sí, ha venido para quedarse? Lo que hablabais antes, ¿no? Gana empresa, gana trabajador. ¿Qué aspectos esos son los que habría que implantar para que ganáramos todos con el teletrabajo? ¿Quién me contesta? El que queráis. Fernando, Aitor, Juan Antonio. Yo si queréis os doy algunos datos de lo que nos ha sucedido en Everis, ¿no? Esta pregunta la hemos hecho, ¿no? Es que es una pregunta trampa actualmente, ¿no? Porque teletrabajando, como se está teletrabajando hoy en día, ¿no? Con lo que decíamos, la carga de los niños y demás, no es lo mismo que preguntar teletrabajando en condiciones óptimas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que esa pregunta tiene un poco de trampa. Y nosotros la pregunta, tanto internamente como para los clientes, fíjate, la hemos hecho en tres ámbitos, ¿no? ¿Quién querría seguir teletrabajando? ¿Quién querría volver a la oficina? Y luego hemos incorporado una tercera posibilidad, que es el teletrabajo híbrido. Es decir, oye, estar unos días teletrabajando y unos días en la oficina. Yo creo que esto es parte de la clave. Tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto haya llegado para quedarse? Yo creo que es dando flexibilidad, ¿no? O haciendo un teletrabajo híbrido, donde dependiendo de la composición de cada organización y de la realidad, permita seguir teniendo cierta interacción con la empresa, ¿no? Físicamente en las instalaciones, y luego una parte de teletrabajo en el domicilio. Yo creo que en nuestro caso, para que os hagáis una idea, ¿no? En torno al 5% quería volver a la oficina, en torno al 30% seguir teletrabajando, y el 65% era el que decía, oye, yo me siento muy confortable utilizando ambas posibilidades, ¿no? Y yo creo que aquí es parte de la clave. Yo creo que irse a toda la oficina o irse a todo el teletrabajo, es verdad que a lo mejor hay algunas posiciones que lo permiten, pero el conseguir ese equilibrio con un modelo híbrido, para mí es parte de la garantía de éxito, ¿no? Y los clientes también nos lo trasladan así, ¿eh? Sí, porque además es que hay estudios, ¿no? También que, bueno, que dicen que el aislamiento, ¿no?, que sufren las personas en estado en un teletrabajo diario, ¿no? O sea, que no tienen menos contacto, las relaciones se deterioran en contra claro, de su motivación y su bienestar, ¿no? Hablando ya un poco, retomando un poco lo que es el título, volviendo un poco al plan de contingencia, ¿cuáles son los elementos indispensables que tiene que tener el plan de contingencia que las empresas tienen que elaborar?
¿Qué contenidos tienen que tener para llevarlo adelante? Si queréis, os Cuéntanos, pongo lo que Fernando. proponemos nosotros casi estratégicamente, ¿no?, a las empresas. Cuéntanos. Desde el punto de vista siempre de la adaptación psicosocial, porque el teletrabajo siempre tiene una repercusión de organización del trabajo, quiere decir que va a tener muchos indicadores de adaptación. Es decir, nosotros estamos proponiendo uno más, lo que tiene que ser es coherente con toda la organización de la empresa. Nosotros pensamos que no solamente es coherente, sino que si cuidamos la salud mental, seguramente la implantación tenga mayor porcentaje de éxito, porque estamos viendo que el éxito además va a ser cada vez más individual y personal, porque estamos en la casa de la gente. Es decir, o sea, que tiene un componente todavía más individualizado. Nosotros creemos que hay tres patas que yo creo que se han mencionado, tanto Aitor como Juan Antonio lo han mencionado durante toda la charla. Creo que la primera, sobre todo, es registrar el impacto de la salud mental. Esto creo que es fundamental, ¿vale? Sobre todo en procesos de transición. Nosotros, no sé si lo he dicho y si no lo digo ahora, para nosotros esto es un proceso de reestructuración del libro, pero muy rara en las empresas, porque no hay un objetivo todavía definido. Estamos en una reestructuración permanente que depende de algo que no controlamos, que es una pandemia. Entonces estamos, como bien ha dicho Juan Antonio, en una situación excepcional. Juzgar el teletrabajo a largo plazo ahora mismo quizás no sea lo más correcto, sino vamos a ir paso a paso dentro de ese plan de contingencia en función de lo que va pasando. Que mañana podemos estar confinados otra vez, vamos a ver si podemos aprender a confinarnos mejor en teletrabajo. Esto sería un poco lo primero antes de hacer un gran plan estratégico a largo plazo, del que todavía no creo que las empresas estemos todas preparadas para hacer esto. ¿Qué es importante? Pues tener un indicador de salud mental de cómo está funcionando globalmente, no individualmente, no hacer un examen de salud a las personas, no. Vamos a ver hacia dónde vamos, vamos a ver cómo funciona el modelo. Bueno, pues nosotros estamos proponiendo ahora tres tipos de estudio. La evaluación, digamos, de riesgos tradicional, es hacer una buena evaluación que sea funcional y que le permita a los gestores de las empresas tomar decisiones. Una segunda, hacer un screening de salud, ver un poco los colectivos vulnerables y ver qué tipo de actividades. Estamos todos en teletrabajo, pero unos hacemos unas cosas y otras, ver por colectivos, por actividades, dónde tenemos mejores indicadores de adaptación y dónde peores. Y tercero, hacer un estudio de impacto, como este que os comentaba que hemos hecho pues en vez de hablar en general y hacer extrapolaciones, pues vamos a cada empresa y vamos a intentar ver, pues sobre todo los estudios de impacto. Lo que estamos viendo es una transición de un modelo presencial a un modelo en remoto, como decía Juan Antonio. Bueno, vamos a ver en el tiempo si hemos mejorado o hemos empeorado y vamos a contar con la experiencia del empleado. Luego, como decía Juan Antonio muy acertadamente, hay que enseñar a las personas a trabajar en un nuevo modelo. Esto tiene que integrarse dentro del modelo competencial del puesto, ¿vale? Y dentro del modelo competencial, pues como ha dicho Aitor, y totalmente de acuerdo, lo que necesitamos es generar competencia de autocontrol, porque aquí en casa nos despistamos más en el trabajo. Las casas no están hechas para trabajar, las hemos convertido en lugares de trabajo. Bueno, pues tenemos que entrenar a las personas a ser más eficientes. Este es en una nueva situación donde, pues bueno, tenemos que proveer más entrenamiento. Y recogiendo también una idea que ha dicho Juan Antonio, pues por ejemplo, Juan Antonio en Everis están implantando una cosa muy interesante, que es contar con la experiencia del empleado. Es decir, tener un recurso, no una comunicación en unidireccional que salga de la empresa, sino que vaya y vuelva. Es decir, que tengamos un feedback de la implantación donde, además, normalmente en estos casos un proceso participativo suele tener mucho éxito. Yo creo que serían las claves a corto plazo para lo que llamamos un plan de contingencia. Siempre considera que todavía estamos en una situación excepcional y sobre todo intentar mejorar y hacer mejor las cosas en nuestros tres planos. Bueno, algunos autores hacen referencia, bueno, pues a este daño, al impacto de salud mental, ¿no?, en forma de estrés o depresión que puede tener este modo de organizar el trabajo, ¿no? Sobre todo porque hacen referencia a esta falta de comunicación, el trabajo en solitario, la falta de apoyo también por parte a veces de los superiores, ¿no? Y la mayor dificultad, como comentaba Aitor, ¿no?, de desconectar el trabajo de tu vida personal familiar, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar programas de prevención de estrés desde una prevención primaria, desde el comienzo? O sea, ¿cómo podemos evitar esto, este daño emocional, daño a la salud, este estrés que muchos hemos sufrido durante la pandemia, porque realmente han sido situaciones muy complicadas, pero bueno, ya como
ir dando los pasos para implantarlo bien, ¿no? No sé. Aitor, quizá tú cuentas. Sí, si me permitís, tomo el testigo y haciendo una envolvente con lo que han comentado Juan Antonio y Fernando. Yo creo que al final de todo lo que se pueda pretender implantar a nivel de estrategia, a nivel de aterrizaje en medidas concretas, yo daría una línea directriz, teniendo en cuenta que no siempre que se presente una situación de estrés tiene por qué haber una patología o una falta de adaptación. De hecho, el estrés es simplemente la necesidad del organismo de adaptarse a un cambio y, evidentemente, tenemos mecanismos para compensarlo, un síndrome general de adaptación, en el cual se movilizan recursos y fortalezas, en el cual nos vamos a ir al límite y en el cual se va a producir la generalización de capacidades, ¿no? En muchas ocasiones vamos a ciegas porque al final el futuro no es más que una creación de nuestra mente en la cual proyectamos nuestra capacidad, pensamos que saldremos adelante con las experiencias y resultados que hemos tenido en nuestro pasado, en nuestro repertorio, pero si lo pensamos desde el punto de vista filosófico, realmente el futuro es una invención de nuestra mente, es incertidumbre pura y dura y por lo tanto yo quiero siempre poner en contexto esto, ¿no? Cuando trabajamos con las personas a veces que tienen problemas, siempre les indicamos la importancia de bajar al suelo, de bajarse de esos pensamientos e ideas que a veces tenemos ahí que nos aturullan y de construir desde el punto de vista de la más cruda realidad. Es decir, el futuro, lo que va a ocurrir mañana, no lo tenemos claro. Es decir, puede haber un cambio de condiciones tan tremendo que, lógicamente, esa incertidumbre es lo único seguro que tenemos. Por lo tanto, teniendo ese panorama de incertidumbre y el final de esa incertidumbre, que es la muerte, el momento de nuestro fallecimiento, hay que trabajar con esa filosofía de vida. Y yo daría una línea directriz muy clara, que es básicamente la línea directriz que se trabaja en la perspectiva transaccional y en la perspectiva de los modelos de cambio no clásicos. Uno es, siempre que se trabaje con las personas para llevarles a alguna otra dirección o a algún otro lugar, hay que trabajar generando empatía y confianza. Es decir, una base de comprensión, de entendimiento, de ausencia de juicio crítico y de una sinceridad en esa relación. Esa base ya establecida, siempre hay que intentar explorar esos elementos, como ha dicho Juan Antonio, es decir, preguntar a la persona dónde están los puntos de discrepancia, porque es lógicamente una relación donde se va a producir discrepancia. Estamos en un lugar y nos van a mover a otro lugar, física y mentalmente hablando. Por lo tanto, va a haber cosas que me chirríen. Bueno, es importante generar esa discrepancia, es decir, no ocultarla, no negarla, no pasar de ella, sino, oye, esto está aquí y hay que ponerlo encima de la mesa. Hacer un análisis directo. Evidentemente, esto se tiene que hacer en una base de evitación de conflicto. La discrepancia no es conflicto. La discrepancia de opiniones, la diferencia de ideas, no tiene por qué ser un conflicto. Aunque estamos instalados a nivel de sociedad, y creo que la pandemia ha sido uno de los otra de las grandes tragedias, ¿no? Esa discrepancia que ha habido en el ambiente político, donde en vez de trabajar como un equipo en un barco que se hunde, nos hemos dedicado a enfrentarnos, a polarizar, a generar opiniones con tal de capitalizar votos o capitalizar un sentir general, que creo que es un error. Nosotros tenemos que entender que la discrepancia no tiene por qué ir aparejada al conflicto. De hecho, la discrepancia es la flor de la vida. Es decir, si todos fuéramos iguales, estuviéramos cortados por el mismo patrón, sería catastrófico. Dos gemelos criados de forma similar en el mismo hogar no desarrollan la misma personalidad, ni de lejos, aunque sus genes sean 100% coincidentes. Por lo tanto, la discrepancia es la naturaleza obvia del ser humano. Por lo tanto, generemos discrepancia, veamos dónde está la discrepancia, teniendo en cuenta y sabiendo que eso no tiene por qué implicar un conflicto y, lógicamente, esa resistencia, esa discrepancia hay que reorientarla, ¿vale? La resistencia es algo natural a los cambios, vamos a tener siempre una resistencia cuando algo nos cambia porque queremos tener patrones conocidos, queremos ir por terreno seguro. Yo iba siempre por este camino y mi camino a casa iba por esta carretera y yo llegaba a mi oficina y dejaba el bolso aquí, me tomaba mi té con mis compañeras, charlábamos del día a día, me siento en mi mesa, contesto el correo, bajo a desayunar, hago mi trabajo. Es decir, existe una estructura de identidad en toda esa parafernalia, en toda esa sucesión de comportamientos que al final nos da una referencia de nosotros mismos. Cuando me quitas eso, me estás quitando parte de mi identificación, parte de mi identidad personal. Ahí puede haber un problema de adaptación. Entonces es importante reorientar esa resistencia. ¿Para qué? Para fomentar a través de esa reorientación lo que es la autoeficacia y el autocontrol. La autoeficacia deriva de ir probando. Oye, mira, tú tienes una serie de habilidades que han trabajado y han funcionado bien aquí, ahora estas habilidades las vamos a trasladar acá. Y vamos a ver cómo ayudarte a hacer ese proceso, ese desarrollo, esa formación competencial, como decía Juan Antonio, esa consideración en estrategia, como decía Fernando. Es decir, hay que poner el inicio, la salida y qué hitos se tienen que ir logrando
hasta llegar a que la persona se sienta bien. Lógicamente, si ayudamos al trabajador a que ese proceso lo haga con calma, estamos ahí, le damos asistencia, atendemos a sus inquietudes, posiblemente si hacemos esa encuesta fuera de un contexto de pandemia donde no ha habido más narices que teletrabajar, porque no ha habido más narices, a lo mejor la perspectiva cambia, ¿vale? Y ese 60 y poco por ciento, 64% que quería volver a la oficina, oye, pues mira, a lo mejor lo de ir a la oficina, pues el viernes me acerco a una reunión a tomar un cafecito con los compañeros. El resto del día, pues puedo estar en mi casa tranquilamente haciendo mi trabajo. O sea, yo creo que esa sería una buena línea, una buena línea de trabajo para el futuro. Muy bien. Bueno, estamos ya, hemos sobrepasado un minuto ya el tiempo del debate, pero yo quiero haceros una última pregunta a todos. Os doy un minuto para que, si podéis definir cuál es el reto el más importante que tienen ante sí las empresas ahora mismo para implantar el teletrabajo. ¿Cuál sería? ¿Qué aspecto de más peso tienen por delante para decir, bueno, pues vamos a ello, vamos a cambiar y adaptarnos, ¿no? a lo nuevo, a lo que nos está empujando? A ver, Fernando. Yo, un minuto. por quedarme efectivamente con una idea, o la que yo considero que es fundamental, intentar entender el modelo. Es decir, primero comprender para tener confianza en el modelo. Es decir, yo creo que la situación de teletrabajo pone sobre la mesa una urgencia, que tenemos que tomar decisiones de protección. Hombre, veo una tendencia en las empresas. A veces el no saber es una ventaja. Entonces, en salud esto no se puede... Esto cuando ocurre en las empresas es que no se está gestionando la salud. Y particularmente con la salud mental, que además está muy estigmatizada. Es decir, que aparte de ser un problema de salud, socialmente todavía no está, digamos, aceptado. Es decir, vamos dando pequeños pasos y es verdad que esto es así, pues mucho menos se quiere saber. Entonces, para dar el paso de querer saber, al final es el paso de crear una política. Luego las políticas nos podremos equivocar. Si aquí no se nos está pidiendo a las empresas acertar a la primera, se nos está pidiendo crear una gestión y aprender de los errores. No se nos está pidiendo ser perfectos. Y además la inversión es pequeña. Es un problema de confianza. Entonces yo creo que hace falta abrir la puerta, entender esto como un negocio. Por nuestra parte, explicarlo mejor. Es decir, la parte de culpa que tenemos los profesionales es quizás no ir con la medida primero, que es como se ha empezado con esto, con la evaluación. No, quizás es primero, dime cómo hacerlo y luego lo evaluamos. Es decir, pero quizás hemos fallado en no explicarlo y como decía antes, hay que darle confianza al manual psicosocial, es decir, que sea, ¿por qué? Porque es fácil, porque se puede integrar, porque no es tan difícil como parece, hace falta mucha pedagogía y yo desde aquí transmitiría esa confianza y ese primer trabajo, es decir, porque luego en las decisiones nos equivocaremos, pero yo creo que esa es la clave. Muy bien. Juan Antonio, tienes un minuto. Sí. A ver, para mí, una de las claves del éxito es poner al empleado en el centro, ¿vale? Cualquier reflexión que hagan las organizaciones o que hagamos debe ser poniendo al empleado en el centro, porque al final es nuestro mayor activo. Entonces, tiene que girar todo en torno al empleado. Cualquier iniciativa que se ponga en marcha ha de ser así. Y por otro lado, el segundo punto es la cultura. Hay que poner mucho foco en todo lo que tiene que ver con la mentalidad y la cultura, porque al final los procesos los puedes cambiar rápido, la tecnología la puedes cambiar, incluso las políticas, todo lo puedes cambiar rápido, ¿vale? Y de manera más o menos sencilla, entre comillas, pero hacer que la gente haga clic, ¿vale? Y te acompañe en ese proceso de evolución muchas veces es lo que más cuesta. Por lo tanto, empleado en el centro y evolución cultural, cambio de mindset, para mí serían las claves. Muchas gracias, Juan Antonio. Aitor, un minuto, que tiene que entrar Raquel con las cuestiones que os querrán hacer pues todas las personas que nos están escuchando. De forma breve y muy resumida, yo creo que no llego al minuto, recalcaría el trabajo en la confianza, en la permanente vigilancia en esa relación, como bien ha dicho Juan Antonio, poniendo al empleado en el centro y muy importante que los líderes de las empresas prediquen con el ejemplo. Yo creo que no hay nada más ilustrativo que un jefe que ha pasado del presentismo al trabajo en remoto, que además descubre los potenciales y que además desarrolla confianza en esas herramientas porque ve que a él le renta y, lógicamente, si predica con ese ejemplo, va a ser mucho más fácil que los empleados se vean reflejados en él y ya estamos ahí trabajando en ese
patrón de reflejo que es esencial para cambiar el marco cultural. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que daros gracias a los tres. Bueno, pues ha sido un rato súper agradable, estamos aprendiendo un montón, tenéis un montón de aportaciones que esperemos que, bueno, pues caigan bien y que todos estemos aprendiendo de ellos, ¿no? Sean un primer paso para hacer mucho más debates y mayor enriquecimiento. Raquel, ¿te podrías conectar? ¿Jorge? Hola, Jorge. ¿No te oímos? Hola, Jorge. perdonad, estaba desconectado. Hola, vamos a hacer un resumen de lo que hemos brevemente tratado por si alguno de vosotros, porque tengo la impresión de que se ha quedado muchas cosas en el tintero, como no esperábamos que fuera de otra manera, de todos vosotros, que además sois unos grandes polemizadores. Bien, a ver qué os parece. Yo he tomado unas notas de lo que íbamos comentando, de lo que ibais presentando, y me he quedado con las siguientes. Muy difícil porque habéis hecho un repaso, como no podía ser de otra manera. Hablábamos de planos y de límites y habéis hecho justo lo que queríamos, marcar el asunto. Y ahora, como el asunto no es menor, la dificultad de llevar los objetivos. Bueno, hemos hablado de planificar, habéis hablado, perdón, de planificar, de la importancia de la autonomía y de la autoeficacia que señalabais en el estudio de estímulos, por ejemplo. Comentabas, Aitor, que te voy a hacer ahí un mix, relaciones de apego, de confianza y de empatía. Interesantísimo el cómo fomentar esa identidad. Hablábamos de escuchar al empleado, nos comentaba Juan Antonio de la importancia de abrir esa escucha. Hemos hablado de desarrollar metodologías, que nos comentaba Fernando, la importancia de entrar, que entiendo, y ahí es donde os dejaría ese minuto de debate final. Por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, en metodologías, entiendo que te refieres a un diseño a la carta, en principio. Bueno, ahora me comentas. Hemos hablado también, habéis hablado de oportunidades, de generar un manual de instrucciones en complemento operativo entiendo que a esa planificación y a esa metodología. Hablábamos y aportabais de la necesidad de trabajar y de volcarlo sobre colectivos vulnerables. Entrenar a ser eficientes, otra de las líneas de trabajo que habéis abierto. Comentaba Aitor, esto lo voy a personalizar en Aitor, la incertidumbre como lo único que tenemos. Una reflexión de fondo importante, de una gran certeza y de un gran valor y de un gran impulso. Y finalmente, antes de pasaros la palabra, también lo traíais, lo recogía Aitor, la discrepancia, la importancia de la discrepancia y la evitación del conflicto. Bueno, ¿me añadís algo a este resumen, a esta síntesis? ¿Discrepáis con este resumen? ¿Queréis aportarme algo más? Juan Antonio, Fernando, Aitor por alusiones. Bueno, yo he escuchado a Aitor, Juan Antonio, y estoy totalmente alineados. Seguramente nos hemos dejado muchas cosas, porque estoy seguro que además aplican muchas más cosas los dos y han tenido en cuenta muchos más elementos. Creo que los titulares que has comentado, Jorge, son los más destacables, ¿no? Yo creo que sigue siendo un reto, sobre todo integrar las organizaciones, pero todas estas cosas. Pero fíjate, creo que al final es un problema de comunicación, fijaros, de intentar ensamblar. Yo creo que en España ha pasado una cosa, que lo psicosocial como que se ha separado de la gestión del factor humano, o como se ha superespecializado. Y entonces, buscando una superespecialización, nos hemos divorciado es como que la gestión de los recursos humanos no ha integrado la salud. Y, por ejemplo, precisamente en mi empresa, en Francia, no existe esta organización estatal, digamos. En Francia, todo el campo de la salud se vertebra a través de los HR Business Partners. Curiosamente, cosa que aquí, de alguna manera, también pueden estar integrados, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detallitos no son tanto un problema académico, sino de las dificultades que tenemos específicamente en cada país, porque luego en Italia pasa una cosa, luego en Bélgica otra. O sea, quiero decir, partimos todos de un
concepto global comunitario europeo, que es común, que es los mismos principios de protección de salud, pero luego, curiosamente, en cada país ves cómo esto se integra de forma diferente. Creo que muchas veces es un problema más de entender dentro de las empresas cuáles han sido los roles. Fíjate, Aitor estaba comentando competencias de desarrollo. Dentro del ámbito de la gestión por competencias en una empresa, tenemos las competencias, digamos, de las conceptuales, luego tenemos las actitudinales y luego tenemos las personales. Estoy seguro que muchos oyentes que nos están escuchando en sus empresas esto lo tienen totalmente estandarizado desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué tenemos? Un problema de comunicación, tenemos un problema de cómo podemos hacer esa transversalidad, por ejemplo, esas necesidades de formación que decía Juan Antonio. Hoy en día sería mucho más fácil vehiculizarlas a través de la empresa, a través de la gestión de competencias, de los planes de formación de gestión de competencias en la empresa, pero muchas veces lo que encontramos es que en esa gestión lo que sería la formación de cuidado de la salud va por otra parte, porque cumple otro tipo de requisitos normativos, ¿no? Bueno, esto por poner la guinda, te diría, ¿no? Es decir, que ya se saldría del puro ámbito académico, pero que yo creo que también entre todos y con buena intención se podría resolver perfectamente. No se te escucha, Jorge. Aitor, Juan Antonio, un minuto. No, yo creo que está resumido muy bien. Yo creo, Jorge, que has dado el clavo con las grandes piezas. Yo lo que diría es, dentro de esa incertidumbre que vivimos, simplemente por añadir que aquí no hay recetas, ¿no? Esto es la primera vez que nos ha pasado y no hay recetas. Por lo tanto, tenemos que ser valientes, ¿no? Y explorar, en base a lo que nos dice el empleado, distintas posibilidades. Y a partir de ahí ir iterando y cosas que funcionen, escalarlas al resto de la organización, ¿no? Y yo diría que al no haber recetas y estar todos, digamos, en el mismo punto de partida, pues tenemos que ir probando cosas y escalándolas a la organización y compartiéndolas con el resto de organizaciones. Yo creo que estamos en un momento en el cual la exploración, ¿no? Tiene más valor que nunca, porque ya digo, nos enfrentamos a algo absolutamente desconocido. Yo como resumen y como colofón, bueno, cogiendo el guante que me has echado, resumiría en que al final las personas tenemos que simplificar. Y voy a contar un ejemplo que siempre me ha gustado exponer a modo de cierre en sesiones como esta, y es que habla de cómo los americanos cuando iban al espacio necesitaban desarrollar un bolígrafo que escribiera en situaciones de ingravidez, ¿no? La tinta del bolígrafo cae hacia abajo y curiosamente, bueno, pues no había manera de que los bolígrafos que llevaban los americanos a las estaciones, a los cohetes, pues funcionaran, ¿no? Entonces desarrollaron un proyecto de investigación, gastaron millones de dólares para al final conseguir presurizar la cámara del bolígrafo para que tuviera siempre un efecto empuje y la tinta pintada. Cuando comparamos cómo lo solucionaron los rusos, pues yo creo que hay una clave. Los rusos simplemente llevaban lápices. Entonces, creo que estamos hablando de personas, pues hablemos con las personas, pues como hablamos, no con los amigos, porque en una empresa las relaciones lógicamente no son de amistad ni tienen por qué serlo, pero sí que lleguemos a tener ese grado de baja defensividad, alta colaboración y alta capacidad de intentar entender. Cuando yo intento entender a quien tengo delante, hablarán chino, hablarán ruso, estará enfadado, estará contento, conseguir entenderle y si le consigo entender nos podremos ayudar mutuamente, que creo que es de lo que va todo esto. Bien. Bueno, pues Rosa, vamos a cerrar antes de darle paso a Maite. Y bueno, pues por parte de nosotros del Instituto agradeceros a todos, a vosotros tres, Fernando, Aitor, Juan Antonio, vuestra presencia. Gracias a Maite por patrocinar con su plataforma. Y creo que por nuestra parte pues hemos alcanzado los objetivos. Una de las grandes habilidades que hay para las personas que se dedican a la empresa, yo soy prevencionista, es precisamente definir un problema. Definir el problema, en este caso, es bastante complicado, pero sí hemos conseguido darle los límites, darle los planos de actuación, darle, como comentaba Juan Antonio, esa promesa de continuidad y esa valentía de tener que ir a por el problema, que comentabais también todos. Y en definitiva, enfrentarnos a lo que, como dice Coscodina de Taga Change, tenemos encima de la mesa y que es irrenunciable. Tenemos tres cuestiones que tenemos que ir a ellas, que es el estrés, evidentemente lo tenemos, necesitamos trabajar en esa presión. Segundo, tenemos lamentablemente una pandemia. Vuelvo a retomar la incertidumbre que decía Aitor, que me encanta esa vocación poética,
que tenemos ahí. Y tercero, una necesidad que comentabais, Juan Antonio, Fernando, de cambio estructural. Voy a dejarlo en cambio estructural, no avancemos más. Seguiremos con esta línea de trabajo que esperamos contar, por supuesto, con vosotros. Sabemos que podemos contar con vosotros. Y en próximos días pues, nos iremos planteando no solamente los elementos que han surgido aquí, sino irnos centrando en elementos que creemos que son importantes en este momento para la empresa. Elementos, categorías, porque tampoco son exactamente factores. Conciliación, vuelta al trabajo, el onboarding del nuevo empleado que habéis mencionado, Juan Antonio, nos comentabas. Y lo habéis comentado también, Juan Antonio, todos, la importancia de la comunicación. Comunicación de modo esférico y que tan necesaria para poder seguir avanzando. Volveremos también al teletrabajo y sus metodologías. Y hasta aquí, Maite, despedirnos. Muchas gracias en nombre del Instituto y te cedo la palabra, Maite. Pues muchas gracias a todos. Me teníais que haber visto aquí tomando notas como loca, porque la verdad es que ha sido una sesión de esas que te dejan con ese regusto de haber hecho las cosas bien, y las habéis hecho vosotros, la verdad. Muchas gracias a todos, gracias también a todos los que se han conectado, que mira, están prácticamente hasta ahora casi todos, y que además habéis sido muchos y me habéis sorprendido, porque a estas alturas del verano conectarse a una sesión un viernes a las 12 tiene mérito, y el mérito que tiene es que sois curiosos y que tenéis ganas de seguir aprendiendo en estas cosas. Así es que mi enhorabuena a todos. Buen fin de semana y cuidaros mucho. Un abrazo. Es un placer. Gracias igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias.